Quería que mi boda fuera perfecta. Llevaba 22 años soñando con ese vestido blanco, con las flores, con el vals. Lo que no sabía es que mientras yo elegía el ramo, él ya había elegido a otra. Y esa otra era mi propia hermana. Pero lo que hice el día de la boda, nadie lo vio venir. Ni él, ni ella, ni nadie en ese salón. Nunca conté esto, ni a mis hijos, ni a mis nietos, ni a las amigas de toda la vida que estuvieron sentadas en esas sillas blancas, decoradas con lazos de raso ese día de noviembre. Guardé este secreto durante 53 años porque creí que hablar de ello era darle vida otra vez a algo que yo misma había enterrado con mis propias manos. Pero ya tengo 78 años y hay cosas que pesan demasiado para llevárselas uno a la tumba. Así que hoy, por primera vez, voy a contar todo, absolutamente todo. Desde el principio, desde cuando yo era Josefina Restrepo, una muchacha de 22 años que vivía en un pueblo pequeño del interior del país, un pueblo donde todos se conocían, donde las ventanas no tenían cortinas porque nadie tenía nada que esconder, o eso creíamos. Me llamo Josefina. Josefina Restrepo de Castellanos, aunque ese apellido ya no lo uso hace muchos años. Y esta es la historia de cómo mi boda se convirtió en mi venganza, aunque nadie, absolutamente nadie, lo supo hasta mucho después. Yo era la mayor de 4 hermanas. Mi mamá se llamaba Consuelo y mi papá Heriberto, y vivíamos en una casa de paredes amarillas con un jardín en el frente donde crecían rosas rojas que mi mamá regaba todas las mañanas antes de que saliera el sol. Era una familia decente, como se decía entonces. No éramos ricos, pero tampoco pasábamos necesidades. Mi papá tenía una ferretería en el centro del pueblo y mi mamá se ocupaba de la casa y de nosotras con una dedicación que yo solo entendí cuando tuve mis propios hijos y comprendí lo que significa levantarse antes que todos y acostarse después que todos, todos los días, sin excepción, sin queja. De mis hermanas, la que más me importa para esta historia es Dolores. Dolores, que tenía 3 años menos que yo, que heredó los ojos verdes de mi abuela materna y el carácter dulce que a mí me faltaba. Todo el mundo quería a Dolores. Los vecinos, los maestros, los muchachos del pueblo que se asomaban a la ventana cuando ella pasaba por la calle. Dolores era la clase de persona que ilumina un cuarto con solo entrar, y yo, que la amaba con toda el alma, también a veces la envidiaba, aunque me costara admitirlo. Porque yo era la mayor, la seria, la responsable, la que heredó el carácter fuerte de mi papá y los modales estrictos de mi abuela paterna. Mientras Dolores reía, yo administraba. Mientras ella encantaba, yo organizaba. Éramos distintas, y esa diferencia, que en la infancia era solo eso, una diferencia, con el tiempo se convirtió en la grieta más profunda que jamás he visto abrirse entre dos personas que compartían la misma sangre. Conocí a Rodrigo Castellanos cuando yo tenía 19 años. Él tenía 25 y era hijo de don Augusto Castellanos, el dueño de la única farmacia del pueblo y de unas tierras en las afueras donde cultivaban café. Era un partido, como decían las señoras mayores cuando lo veían pasar. Alto, moreno, con esa manera de hablar pausada que a las mujeres de esa época nos hacía perder el juicio, porque un hombre que hablaba despacio parecía un hombre que pensaba, y un hombre que pensaba era un hombre de fiar. Qué equivocadas estábamos, qué profundamente equivocadas. Rodrigo llegó a la ferretería de mi papá un martes por la tarde a comprar unos clavos y una brocha. Así de sencillo fue el comienzo. Yo estaba detrás del mostrador ayudando a mi papá porque ese día la señora que trabajaba con nosotros había faltado por enfermedad. Y cuando Rodrigo entró por la puerta con esa camisa de cuadros azules y ese sombrero de paja que llevaba echado hacia atrás, lo primero que pensé fue que era el hombre más apuesto que había visto en mi vida. Lo segundo que pensé fue que no debía pensarlo, porque las muchachas decentes no andaban mirando a los hombres de esa manera. Lo tercero que pensé, ya no lo recuerdo, porque él me miró y sonrió, y en ese instante se me olvidaron todas las demás cosas. Me cortejó durante 7 meses. 7 meses de visitas formales en la sala de mi casa, con mi mamá presente como corresponde, con mi papá asomándose de vez en cuando desde el pasillo, fingiendo que iba por agua o por el periódico. 7 meses de cartas escritas a mano que él dejaba en la ferretería con la empleada, cartas que yo leía en mi cuarto en voz baja y luego guardaba en una caja de galletas que tenía debajo de la cama.
7 meses de miradas cruzadas en la misa del domingo, de caminatas cortas hasta la plaza cuando mi mamá nos daba permiso de ir solos, siempre y cuando regresáramos antes de que oscureciera. Era otro tiempo, un tiempo en que las cosas se hacían despacio, con protocolo, con respeto. O eso parecía. Cuando Rodrigo le pidió mi mano a mi papá, yo estaba en la cocina pelando papas y escuché la conversación a través de la pared. Mi papá habló poco, como siempre. Preguntó por sus intenciones, por su situación económica, por sus planes de futuro. Rodrigo respondió todo con calma, con esa seguridad suya que yo tanto admiraba. Cuando mi papá lo llamó y dijo que sí, que podíamos comprometernos, yo solté las papas en el fregadero y me senté en la silla de la cocina porque las piernas no me sostenían. No era exactamente felicidad lo que sentía, era algo más grande y más confuso que la felicidad. Era la sensación de que la vida finalmente iba a empezar. El compromiso duró 2 años. 2 años en que fuimos novios formales, en que Rodrigo venía a cenar los domingos a mi casa, en que mi mamá y yo empezamos a planear la boda con esa mezcla de ilusión y ansiedad que solo conocen las mujeres que se han preparado toda la vida para ese único día. Mi mamá guardaba recortes de revistas con modelos de vestidos. Yo bordaba manteles y sábanas para el ajuar. Mi papá, en silencio, iba ahorrando para la celebración. Era lo que se hacía, era lo que se esperaba. Y yo lo vivía con toda la convicción de quien cree que está exactamente donde debe estar. Lo que no sabía, lo que no podía imaginar, es que durante esos 2 años de noviazgo formal, de domingos en familia, de misas compartidas y paseos supervisados, algo estaba pasando en un lugar que yo no podía ver. Algo que se construía despacio, en los márgenes de mi vida, en los espacios que yo no vigilaba porque no tenía razón para vigilarlos, porque uno no vigila lo que no sospecha que existe, y yo no sospechaba nada, no tenía por qué. Esa era mi hermana, ese era mi novio. Eran las 2 personas en quienes más confiaba en el mundo después de mis padres. Dolores y Rodrigo se conocían, claro. En un pueblo pequeño todos se conocen. Él llegaba a mi casa y ella estaba ahí, como estaban mis otras hermanas, como estaba mi mamá, como estaban los vecinos que se asomaban a saludar. Dolores era simpática con él, como era simpática con todo el mundo. Rodrigo era amable con ella, como era amable con toda mi familia. No había nada que mirar, o más bien había algo, pero yo no sabía mirar de esa manera. No había aprendido a leer esa clase de señales porque nunca había necesitado hacerlo. Hay un momento que recuerdo con una claridad que me duele incluso ahora, 53 años después. Fue un domingo de junio, faltaban como 8 meses para la boda. Mi mamá había preparado sancocho y nos sentamos todos alrededor de la mesa grande del comedor. Rodrigo estaba a mi derecha, Dolores estaba al frente. En un momento de la conversación no recuerdo sobre qué hablábamos. Rodrigo hizo un comentario que provocó la risa de todos, y cuando yo giré para verlo reír, vi que él estaba mirando a Dolores, no a mí, a ella, y ella lo miraba a él. Fue un segundo, menos de un segundo, esa clase de mirada que dura lo que dura un parpadeo, pero quedó grabada en algún lugar de mi memoria, sin que yo lo supiera, como una fotografía que uno toma sin querer y solo revela mucho después. No le di importancia. No podía darle importancia porque no tenía un contexto donde ponerla. Mi mente en ese momento simplemente la archivó y siguió adelante. La vida seguía, los preparativos de la boda seguían, los domingos seguían. Y yo seguía siendo Josefina, la novia de Rodrigo, la muchacha de las rosas rojas, la que iba a casarse en noviembre con un traje de seda marfil que mi mamá había encargado a una costurera de la ciudad. El traje. Tengo que hablar del traje porque es importante para entender lo que pasó después. Mi mamá fue a la ciudad 3 veces para coordinar con la costurera. 3 viajes en bus, 3 horas de ida y 3 de vuelta, para asegurarse de que cada detalle fuera exactamente como yo lo había soñado. Era seda marfil, no blanco puro, porque la costurera decía que el marfil favorecía más a las morenas. Tenía encaje en el cuello y en los puños y una cola que medía 2,5 metros y que mi mamá había insistido en que fuera larga, porque decía que una novia sin cola larga no era una novia completa. Cuando me lo probé por primera vez, me miré al espejo y no me reconocí. No de manera negativa, al contrario, me vi como la versión de mí misma que siempre había querido ser. Radiante, decían mi mamá y mis hermanas. ¡Qué radiante te ves, Josefina! Faltaban 2 meses para la boda cuando pasó la primera cosa que debía haber visto como una señal.
Rodrigo llegó un domingo más tarde de lo habitual, con una excusa vaga sobre un encargo que su papá le había pedido. Yo no pregunté mucho. No era de las que preguntaban mucho, porque en esa época preguntar demasiado se consideraba una falta de confianza, y yo quería ser una novia confiada, una futura esposa que no cargaba al hombre con inseguridades. ¿Qué error tan grande pagué por esa educación? ¿Qué precio tan alto tiene a veces la discreción que nos enseñaban a las mujeres como si fuera una virtud y no una forma de dejarnos ciegos ante la realidad? Pero esa tarde, mientras Rodrigo tomaba el café que mi mamá le había servido y hablaba de cosas sin importancia, noté que tenía una pequeña mancha verde en el cuello de la camisa, una mancha pequeña del tamaño de un botón. Verde como las hojas de los helechos que Dolores cultivaba en macetas en su cuarto. No dije nada. La mente humana tiene una capacidad extraordinaria para no ver lo que no quiere ver, para construir explicaciones alternativas que protejan la paz que uno necesita. Yo pensé que se habría rozado con alguna planta en el camino, y dejé de pensar en ello. La segunda señal llegó 3 semanas después. Fui a buscar a Dolores a su cuarto para pedirle que me ayudara a ensayar el peinado que quería para la boda, y cuando empujé la puerta, que estaba entreabierta, la encontré de espaldas a mí, con algo en las manos que dobló rápidamente y metió bajo la almohada. Se sobresaltó, se dio vuelta, y por un instante vi en su cara una expresión que no supe descifrar. No era culpa exactamente, era algo más complicado. Era la cara de alguien que acaba de guardar algo que no debería tener. ¿Qué tienes ahí?, le pregunté. Nada, me dijo. Una carta de una amiga del colegio. ¿Y por qué la guardas así? Porque es personal, Josefina. Las cartas personales son personales. Tenía razón, por supuesto, y yo no insistí. Porque yo también tenía mis cartas guardadas en la caja de galletas bajo la cama, y no me hubiera gustado que nadie me preguntara por ellas. Así que tomé su respuesta y la acepté, y le pedí que viniera a ayudarme con el peinado, y ella vino. Y estuvimos 1 hora probando trenzas y recogidos frente al espejo de mi cuarto, riéndonos, hablando de la boda, de los invitados, del menú que mi mamá había organizado con la señora que cocinaba para los eventos del pueblo. Era mi hermana. Era Dolores, y yo la amaba. Y esa tarde, mirándola en el espejo, pensé que era afortunada de tener una hermana así, alguien que estuviera feliz con mi felicidad, que celebrara mis cosas como si fueran propias. Nunca imaginé que en la carta que había doblado y metido bajo la almohada estaba escrito el nombre de Rodrigo. Nunca imaginé que esa felicidad que yo le atribuía era en realidad otra cosa, una cosa que no tiene nombre bonito en ningún idioma. El mes antes de la boda fue el más intenso de mi vida hasta ese momento. Los preparativos se aceleraron, las invitaciones ya habían sido repartidas, el salón estaba reservado, el sacerdote confirmado. Mi mamá estaba en un estado de excitación nerviosa que la tenía despierta hasta la medianoche revisando listas. Mi papá había mandado arreglar su único traje oscuro. Mis hermanas menores ensayaban el vals que bailarían en la recepción. Y yo, Josefina, en el centro de todo ese movimiento, me sentía a veces como si estuviera viendo la escena desde afuera, como si fuera a la boda de otra persona y no a la mía. Esa sensación debería haberme dicho algo, pero la confundí con los nervios normales de una novia. La confundí con el peso de la responsabilidad, con la emoción de comenzar una nueva etapa. Me la expliqué de todas las maneras posibles, menos de la manera correcta, que era esta. Que algo en mí ya sabía lo que mi mente todavía no quería saber. La verdad llegó 10 días antes de la boda. Llegó de la manera más inesperada y al mismo tiempo de la manera más inevitable, porque la verdad, cuando lleva tiempo esperando ser vista, siempre encuentra el momento exacto para presentarse. Fue un martes. Mi mamá había mandado a Dolores a llevarle un recado a la señora que hacía las flores para la boda, que vivía al otro lado del pueblo. Yo estaba en mi cuarto terminando de coser unas servilletas bordadas cuando escuché que la puerta del cuarto de Dolores se abría. Pensé que era ella, que había vuelto antes de lo esperado, pero los pasos que escuché en el pasillo no eran los de Dolores, eran más pesados, y luego escuché que la puerta del cuarto de Dolores se cerraba de nuevo y hubo silencio. Me quedé quieta. No sé por qué me quedé quieta en lugar de levantarme. Quizás ya sabía. Quizás esa parte de mí que llevaba meses archivando señales sin procesarlas estaba finalmente lista para procesar. Me quedé sentada en mi silla con la servilleta en el regazo y el corazón latiéndome muy despacio, de esa manera en que late cuando uno está a punto de recibir algo que va a cambiarle la vida.
Esperé. 10 minutos después, Rodrigo salió del cuarto de Dolores. Escuché sus pasos en el pasillo, lo escuché bajar las escaleras, lo escuché abrir la puerta principal y cerrarla. Me levanté, fui hasta la ventana de mi cuarto que daba a la calle y lo vi alejarse. Caminaba con esa calma suya de siempre, con esa seguridad de hombre que cree que el mundo le pertenece. No se dio vuelta, no miró hacia arriba, simplemente se fue. Me senté de nuevo en la silla. No lloré, no entonces, no inmediatamente, porque antes de llorar necesitaba saber. Necesitaba que lo que había entendido en ese momento fuera confirmado por algo concreto, algo que no pudiera ser explicado de otra manera. Así que esperé a que Dolores regresara, y cuando escuché la puerta principal abrirse y sus pasos subiendo las escaleras, me levanté y salí al pasillo y la esperé. Cuando ella me vio, se paró en seco. Nos miramos. Y en ese instante supe todo, porque la cara de Dolores me dijo todo lo que sus palabras nunca habrían dicho voluntariamente. Era una cara que no había visto antes en mi hermana. Era la cara de alguien que acaba de ser descubierto en algo que no tiene defensa posible. ¿Cuánto tiempo lleva esto? Le pregunté. Mi voz sonó extraña, tranquila de una manera que no era calma, sino otra cosa, algo más frío que la calma. Dolores abrió la boca, la cerró, bajó los ojos. ¿Cuánto tiempo, Dolores? Desde hace un año, dijo en voz muy baja. 1 año, 12 meses. 48 domingos de Rodrigo en mi casa, tomando el café que mi mamá le servía, sentado a mi lado en la mesa, hablando de la boda, de nuestros planes, del futuro que íbamos a construir juntos. 48 domingos de Dolores frente a nosotros, con esa sonrisa suya, con esos ojos verdes que yo había admirado toda la vida. 1 año de mentiras construidas sobre el tejido de mi confianza, de mi amor, de mi inocencia. ¿Y la boda?, pregunté. Dolores no respondió. ¿Sabe que nos vamos a casar en 10 días? Sí, dijo. ¿Y qué piensa hacer? Silencio. ¿Qué piensan hacer los dos? Insistí. Josefina, empezó ella. No, le dije. No me digas mi nombre con esa voz. Respóndeme. Él dice que no puede cancelar la boda, que sería una vergüenza para su familia. Que te quiere a ti, pero se va a casar conmigo, terminé yo. Ella no lo dijo, pero tampoco lo negó. Me volví y entré a mi cuarto y cerré la puerta. Me senté en la cama, puse las manos sobre las rodillas y miré el piso durante un tiempo que no sé cuánto duró. En algún momento de esa noche, cuando ya todos dormían, me levanté y saqué la caja de galletas de debajo de la cama y saqué las cartas de Rodrigo, todas cada una, y las puse en orden cronológico sobre la colcha. Las leí una por una, desde la primera hasta la última. Las releí buscando en cada línea, en cada palabra, algo que me dijera que lo que había descubierto esa tarde era imposible, algo que me demostrara que yo había malinterpretado todo, que había una explicación, que existía un error en alguna parte. No encontré nada, o encontré todo. Porque cuando uno lee ciertas cartas sabiendo lo que sabe, las palabras se reacomodan y muestran lo que estaban escondiendo. Los elogios suenan huecos, las promesas suenan a cálculo, las palabras de amor suenan a lo que son cuando no son verdad. Sonido, solo sonido, sin ninguna sustancia detrás. Guardé las cartas de nuevo en la caja, la puse en su lugar debajo de la cama y me acosté mirando el techo en la oscuridad, pensando. No pensé en llorar, todavía no. Primero pensé en qué hacer. Tenía 10 días, el salón estaba reservado, las flores encargadas, los invitados confirmados. El traje de seda marfil con la cola de 2,5 metros colgaba en el ropero de mi cuarto, envuelto en papel de seda para protegerlo. Mi mamá había pasado semanas planeando cada detalle. Mi papá había gastado dinero que le había costado meses ahorrar. Las señoras del pueblo ya hablaban de la boda de Josefina como del evento más importante del año. Podía cancelar todo, podía ir donde mi papá esa misma noche y contarle lo que había descubierto. Podía hacer el escándalo que cualquier mujer en mi lugar tenía todo el derecho de hacer. Podía llorar, gritar, exigir explicaciones, confrontar a Rodrigo, dejar a Dolores sin su hermana mayor para el resto de su vida. Pero mientras estaba ahí en la oscuridad, mirando el techo, algo empezó a tomar forma en mi mente. Algo que no era rabia, aunque la rabia también estaba. Algo que no era dolor, aunque el dolor era tan grande que no cabía en el cuerpo. Era algo más preciso que la rabia y más fría que el dolor. Era una idea que tardó esa noche entera en completarse.
Cuando amaneció y escuché a mi mamá levantarse en el cuarto de al lado, cuando escuché el sonido del agua en la cocina y el olor del café comenzando a colarse por debajo de la puerta, ya sabía lo que iba a hacer, completamente, con todos los detalles, con cada paso calculado. Iba a casarme. Iba a casarme con Rodrigo Castellanos tal como estaba planeado, el día planeado, en el salón planeado, con el vestido de seda marfil y la cola de 2,5 metros. Iba a caminar por el pasillo de la iglesia del brazo de mi papá. Iba a decir sí quiero. Iba a firmar el acta. Iba a sonreír en las fotos, y nadie iba a saber, hasta que fuera demasiado tarde, lo que esa sonrisa significaba realmente. Ese mismo día, antes del desayuno, fui al cuarto de Dolores. Ella no dormía. Estaba sentada en su cama con los brazos alrededor de las rodillas, como cuando éramos niñas, y algo le daba miedo. Me miró entrar y en sus ojos vi que esperaba lo peor. Lo que le dije fue lo último que esperaba escuchar. No voy a decirle nada a nadie, le dije. La boda sigue. Tú no dices nada. Yo no digo nada, todo sigue igual. Ella me miró sin entender. ¿Por qué?, susurró. Porque tengo mis razones, le respondí. Y eso fue todo lo que le dije. Lo que Dolores no sabía, lo que Rodrigo no sabía, lo que nadie en ese pueblo sabía, es que durante el año anterior al matrimonio yo había estado haciendo algo que ninguna muchacha de mi entorno y de mi época hacía. Algo que mi papá había insinuado alguna vez como posibilidad y que yo había tomado completamente en serio. Mientras todo el mundo me veía bordar servilletas y ensayar peinados de novia, yo había estado aprendiendo. Déjenme explicarles. Mi papá, Heriberto Restrepo, era un hombre de visión poco común para su tiempo y para su lugar. No había ido más allá de la escuela primaria, pero leía todo lo que caía en sus manos y tenía esa rara combinación de inteligencia práctica y curiosidad intelectual que convierte a ciertos hombres sin educación formal en los más sabios de cualquier sala. Desde que yo tenía unos 15 años, mi papá me había enseñado a llevar los libros de la ferretería, a entender las cuentas, a saber cuándo algo era rentable y cuándo no lo era. Me había dicho, una sola vez pero con una seriedad que me quedó grabada: Josefina, una mujer que no sabe manejar su propio dinero es una mujer que depende de que alguien más quiera cuidarla, y eso es demasiado riesgo. Yo había escuchado eso con la misma atención con que escuchaba todo lo que me decía mi papá, y cuando comencé el noviazgo con Rodrigo, cuando empezamos a hablar de matrimonio y de futuro, yo seguí aprendiendo, no de una manera visible, no de una manera que llamara la atención, pero aprendí. Entendí cómo funcionaba la farmacia de don Augusto Castellanos, qué deudas tenía, qué ingresos generaba, qué propiedades poseía la familia. Entendí la diferencia entre un bien ganancial y un bien propio. Entendí qué significaba el régimen de bienes en un matrimonio. Pregunté cosas que nadie esperaba que una novia preguntara, pero las pregunté de manera tan indirecta, tan casual, que nadie lo notó. Y aprendí algo más, algo que en ese pueblo, en esa época, casi ninguna mujer sabía que era posible aprender. Aprendí que existía un notario en la ciudad, un hombre llamado don Ernesto Villamizar, que era primo segundo de mi papá y que era conocido por su discreción y por su disposición a ayudar a las familias que él conocía. Y aprendí que había documentos que podían firmarse antes de una boda, documentos que protegían a una persona de determinadas maneras, documentos que los hombres de esa época rara vez consideraban necesarios porque daban por sentado que las reglas del juego siempre los favorecerían a ellos. 3 semanas antes de que descubriera lo de Dolores, yo ya había visitado a don Ernesto Villamizar en su oficina de la ciudad. Le había dicho que quería entender mis derechos como futura esposa, que quería saber exactamente a qué tendría acceso y a qué no tendría acceso en caso de que las cosas no salieran como uno esperaba. Don Ernesto me había mirado por encima de sus lentes con una expresión que era mitad respeto y mitad sorpresa, y me había explicado todo con la paciencia de un maestro que reconoce a un alumno capaz. Y entonces, 10 días antes de la boda, cuando me acosté mirando el techo en la oscuridad procesando lo que había descubierto sobre mi hermana y mi novio, yo ya tenía una ventaja que ninguno de los dos imaginaba que yo tenía. Yo sabía exactamente lo que valía el apellido Castellanos. Y sabía exactamente cómo proteger mi parte de eso antes de que cualquiera tuviera la oportunidad de quitármela. Los 10 días siguientes fueron los más extraños de mi vida.
Seguí siendo Josefina la novia, Josefina la ilusionada, Josefina que se probaba el vestido por última vez y sonreía para las señoras que venían a verlo. Seguí desayunando con mi familia, respondiendo preguntas sobre los arreglos de la boda, ensayando el vals con mis hermanas. Rodrigo siguió viniendo a la casa, siguió sentándose en mi sala, siguió hablando de los muebles que íbamos a comprar para el apartamento que habíamos arrendado en el centro del pueblo. Y yo le sonreía, le servía el café, lo escuchaba. Por dentro era otra cosa. Por dentro era Josefina calculando cada movimiento. Josefina que había vuelto a la ciudad 2 veces más a hablar con don Ernesto Villamizar. Josefina que había firmado ciertos documentos que nunca mencionó a nadie. Josefina que había tenido una conversación larga y privada con su papá, no sobre la traición, sino sobre el negocio, sobre el futuro, sobre lo que significaba ser una mujer con recursos propios en un mundo que no estaba diseñado para protegerla. Mi papá no me preguntó por qué le hacía esas preguntas justo antes de la boda. Mi papá era un hombre que entendía las cosas sin necesidad de que se las explicaran completamente. Respondió lo que pudo, me conectó con quien necesitaba conocer, y una tarde, cuando estábamos solos en la ferretería, me puso la mano en el hombro y me dijo: «Eres la hija más inteligente que he tenido, Josefina. Sea lo que sea que estés planeando, hazlo bien». No le dije lo que estaba planeando, pero saber que él confiaba en mí de esa manera me dio una fuerza que no hubiera encontrado sola. Dolores, en esos 10 días, estuvo en un estado de silencio extraño. Me miraba a veces durante las comidas con una expresión que no sabía descifrar, algo entre el alivio y la desconfianza, entre el agradecimiento y el miedo. Rodrigo, que no sabía que yo sabía, siguió siendo Rodrigo. Siguió siendo el novio perfecto, el futuro esposo confiable, el hombre que iba a llevarme al altar. La noche antes de la boda, cuando ya todos dormían, saqué la caja de galletas de debajo de la cama una vez más. Puse las cartas de Rodrigo sobre la colcha, las miré. Las toqué por última vez con las yemas de los dedos y luego las doblé con cuidado y las guardé de nuevo. No las rompí. Las guardé porque sabía que las iba a necesitar. Todo tiene su momento y yo estaba aprendiendo a esperar el momento exacto. La mañana de la boda amaneció con un sol de noviembre que entraba por las ventanas de mi cuarto y hacía brillar el vestido de seda marfil en el ropero. Mi mamá entró antes de que yo me despertara del todo y me trajo el café en una taza especial, la de la porcelana fina que solo usábamos en las ocasiones importantes. Me senté en la cama, tomé el café y la miré arreglar las cosas del cuarto con esa energía nerviosa suya, que era en el fondo una forma de amor. Mi mamá no era de las que decían te quiero con palabras, era de las que te traían el café antes de que lo pidieras. Mis hermanas entraron después una a una con sus vestidos de damas de honor color durazno que mi mamá había hecho coser a la misma costurera de la ciudad. Dolores entró de última. Cuando me miró al espejo mientras me peinaban, vi en sus ojos algo que no había visto antes, algo que tardé un momento en identificar. Era súplica. Me estaba suplicando con los ojos sin decir una palabra, suplicándome que, exactamente, yo no lo sé. Quizás que perdonara. Quizás que no hiciera lo que fuera que ella sospechaba que iba a hacer. Quizás simplemente que la mirara como hermana una vez más. La miré, le sostuve la mirada durante un segundo y luego volví a mirar mi propio reflejo. La ceremonia era a las 4 de la tarde. A las 3, mi papá vino a buscarme al cuarto. Me vio con el vestido puesto, con el velo, con las flores en las manos y por primera vez en mi vida vi a mi papá con los ojos húmedos. No lloró, Heriberto Restrepo no lloraba. Pero los ojos se le pusieron brillantes de una manera que me rompió el corazón, porque yo sabía que ese brillo era orgullo, y el orgullo de mi papá era lo más parecido a una declaración de amor que él podía hacer. Me tomó del brazo, y yo puse mi mano sobre la suya, y caminamos hasta el auto que nos esperaba abajo. En el camino a la iglesia, mirando pasar el pueblo por la ventanilla, pensé en todas las cosas que había decidido en esos 10 días. Pensé en don Ernesto Villamizar y en los documentos firmados. Pensé en las conversaciones que había tenido y en las que todavía me faltaba tener. Pensé en Rodrigo, de pie en el altar esperándome, creyendo que se casaba con la misma Josefina ingenua de siempre. Pensé en Dolores, sentada entre los invitados con su vestido durazno y sus ojos verdes y su secreto. Y pensé en mí misma, en quién era yo en realidad, más allá del vestido y las flores y la cola de 2,5 metros.
en la mujer que me había convertido en esos 10 días de silencio y planificación, en la mujer que mi papá había visto venir mucho antes de que yo misma lo supiera. Llegamos a la iglesia, la música empezó, las puertas se abrieron y Josefina Restrepo entró a su boda. La iglesia olía a rosas y a incienso. Las bancas estaban llenas porque en un pueblo pequeño una boda es un acontecimiento para todos y la de Josefina Restrepo con Rodrigo Castellanos era la más esperada del año. Vi caras conocidas de toda la vida mirándome pasar. Vi a las señoras con sus mejores sombreros y a los señores con sus trajes oscuros. Vi a los niños asomándose por los espacios entre los adultos para ver el vestido. Vi las flores blancas y amarillas adornando cada banca, el trabajo de semanas de la señora que mi mamá había contratado. Y al fondo, de pie junto al sacerdote, vi a Rodrigo. Estaba guapo. Tenía puesto su traje oscuro, el mismo que le había visto en otras ocasiones, pero que ese día parecía más formal, más serio. Llevaba una flor blanca en el ojal. Cuando me vio entrar por las puertas, sonrió. Era una sonrisa real, no fingida. Y eso me dijo algo que todavía hoy, 53 años después, me resulta difícil de entender. Rodrigo me quería a su manera. No de la manera que yo merecía, no de la manera que justificaba lo que había hecho. Pero me quería. Y al mismo tiempo quería a Dolores. Y no veía contradicción en eso porque era el tipo de hombre que había crecido creyendo que sus deseos no necesitaban coherencia moral para ser válidos. Eso me lo dijo aquella sonrisa. Y en ese momento, caminando por el pasillo del brazo de mi papá, la decisión que había tomado 10 días antes se confirmó en mí con una solidez que ningún temblor podría haber movido. El sacerdote habló, las lecturas se leyeron, llegó el momento de los votos. ¿Aceptas a Rodrigo Castellanos como tu legítimo esposo para amarlo y respetarlo, en la salud y en la enfermedad, hasta que la muerte los separe? Sí, acepto, dije. Mi voz no tembló. Rodrigo dijo lo mismo. Y mientras lo decía yo pensé, tú no sabes lo que acabas de prometer. Tú crees que sabes, pero no sabes. Firmamos el acta, intercambiamos anillos. El sacerdote nos declaró marido y mujer. Los invitados aplaudieron. Mi mamá lloraba en la primera banca. Mi papá me apretó la mano cuando me acerqué a abrazarlos. Y así comenzó el matrimonio de Josefina y Rodrigo Castellanos. Lo que ninguno de los invitados sabía esa tarde, lo que Rodrigo no sabía, lo que Dolores no sabía, era que yo había llegado a esa iglesia con un plan que iba mucho más allá del matrimonio en sí. Había llegado con documentos firmados que protegían mis derechos de una manera que ninguna mujer de ese pueblo y de esa época habría pensado necesario hacer. Había llegado con información precisa sobre la situación económica de la familia Castellanos, información que había obtenido de manera discreta pero metódica durante los meses anteriores. Había llegado con una comprensión clara de lo que quería y de los pasos exactos para conseguirlo. La boda no era el final de mi historia, era el comienzo de la siguiente parte, la parte que yo controlaba. La recepción fue en el salón que mi mamá había reservado desde hacía 8 meses. Había mesas cubiertas con manteles blancos, flores en el centro, una orquesta pequeña que tocó desde las 6 hasta las 11 de la noche. Hubo discursos. El papá de Rodrigo, don Augusto, se levantó con su copa de vino y habló de la familia que empezábamos a construir, de la unión de 2 buenas familias del pueblo, de los hijos que vendría Dios a bendecir. Escuché cada palabra de su discurso con una atención particular, porque don Augusto era una pieza clave en lo que yo había planeado, aunque él todavía no lo sabía. Mi papá también habló. Fue breve como siempre. Dijo que yo era su hija mayor y que le costaba dejarme ir, pero que sabía que Rodrigo era un buen hombre y que confiaba en que nos cuidaríamos el uno al otro. Cuando dijo eso me miró directamente, con esa mirada suya que decía 10 cosas a la vez, y yo entendí que lo de confía no era exactamente lo que sonaba. Era algo más parecido a sé lo que estás haciendo y te apoyo. Bailé con Rodrigo el vals de los novios. Bailé con mi papá el vals padre e hija. Sonreí en todas las fotos. Hablé con todos los invitados. Recibí los regalos. Corté la torta. Fui, en todo momento y para todos los presentes, exactamente la novia que se esperaba que fuera. Dolores bailó esa noche con los demás invitados. La vi en la pista de baile varias veces, con esa soltura suya, con esa manera de moverse que siempre había tenido. Una vez, cuando la orquesta tocaba un bolero lento, la vi mirando hacia donde estaba Rodrigo. Rodrigo no la miraba. Rodrigo estaba hablando con uno de sus primos.
Pero Dolores lo miraba, y en su cara había algo que yo reconocía aunque no quisiera reconocerlo, porque era lo mismo que yo había sentido antes de que todo esto comenzara. Era amor. El amor equivocado en el momento equivocado con la persona equivocada, pero amor al fin. Por un instante, solo un instante, sentí algo que no era rabia, ni plan, ni cálculo. Fue pena. Pena por Dolores, que había tomado la peor decisión de su vida y que iba a tener que vivir con las consecuencias de esa decisión durante mucho tiempo. Pena por mí misma, que merecía algo completamente distinto a lo que me había tocado. Pena por los tres en realidad, aunque eso me costara admitirlo incluso a mí misma. Pero la pena duró ese instante y no más, porque yo tenía un plan, y los planes no esperan los sentimientos. Rodrigo y yo nos fuimos del salón pasada la medianoche, entre el arroz que lanzaban los invitados y los gritos de felicidad. Nos habíamos hospedado en la única pensión del pueblo que tenía habitaciones decentes, porque el viaje de luna de miel al mar que habíamos planeado era para la semana siguiente. Esa noche era solo la primera noche. Mientras Rodrigo dormía, yo estaba despierta en la oscuridad de esa habitación de la pensión, mirando el techo, escuchando su respiración tranquila, y pensé, mañana empieza todo. Y así fue. Los primeros meses del matrimonio fueron extraños de una manera que solo yo podía percibir completamente. Para el mundo exterior éramos una pareja joven recién casada instalándose en su primer apartamento, comprando muebles, organizando la vida nueva. Rodrigo seguía en el negocio de su papá. Yo ayudaba en la ferretería de mi papá algunas mañanas a la semana, porque eso siempre lo habíamos acordado así. Todo parecía normal, todo parecía lo que era, menos lo que yo estaba haciendo por debajo de esa normalidad. Lo que yo estaba haciendo era esto, aprender. Con una determinación que nunca había tenido para ninguna otra cosa en mi vida, me dediqué a entender en detalle el negocio de los castellanos, no de manera agresiva, no de manera que levantara sospechas. Lo hice de la manera en que yo siempre hacía las cosas. Despacio, con cuidado, con paciencia. Acompañé a don Augusto algunas veces al banco bajo el pretexto de ayudar con los trámites. Hice preguntas inteligentes que sonaban a curiosidad inocente. Observé, recordé todo y fui conectando información con la que ya tenía. Al mismo tiempo cultivé algo que ninguna nuera de ese pueblo y de esa época hubiera pensado en cultivar. Una relación directa con el contador de la familia Castellanos. Un hombre mayor, discreto, que se llamaba don Fabio y que venía una vez al mes a revisar los libros de la farmacia. Yo empecé a estar presente cuando él venía, bajo el pretexto de servir el tinto, de acomodar las cosas, de ser la nuera solícita que quería aprender del negocio de su nueva familia. Don Fabio era un hombre que apreciaba la competencia donde la encontraba, y cuando vio que yo entendía de números más de lo que pretendía, empezó a hablar conmigo con una franqueza que no usaba con Rodrigo. A los 6 meses de casados, yo sabía más sobre la situación financiera de la familia Castellanos que el propio Rodrigo. Y lo que sabía no era alentador. Las tierras del café tenían una deuda hipotecaria que don Augusto había ocultado a todos. La farmacia tenía un crédito vencido con el banco que se estaba manejando con dificultad. Los ingresos reales eran la mitad de lo que la familia aparentaba tener. La imagen de prosperidad que los castellanos proyectaban en el pueblo era exactamente eso, una imagen. Esa información era mi primera carta, no la más importante, pero sí la primera. Durante ese mismo tiempo Rodrigo siguió siendo Rodrigo. Seguía viniendo a casa, dormía en la misma cama, desayunaba frente a mí cada mañana. Era un marido funcional en el sentido más básico, no era cruel, no bebía, no levantaba la voz, pero tampoco estaba presente de verdad. Había algo en él que estaba siempre a medio camino de donde yo estaba, algo que yo ahora sabía que tenía nombre y dirección y ojos verdes heredados de la abuela materna. Nunca lo confronté, nunca lo mencioné, porque en mi plan esa confrontación tenía un momento específico y ese momento todavía no había llegado. Dolores, por su parte, había dejado de visitarnos con regularidad. Antes de la boda venía a la casa de mis papás con frecuencia, pero ahora sus visitas eran escasas, breves, llenas de esa incomodidad que produce la culpa cuando uno tiene que mirar a los ojos a la persona a quien ha fallado. Yo la trataba exactamente igual que siempre, con la misma naturalidad, la misma familiaridad de hermanas. Eso la confundía, lo sabía. Quizás esperaba mi ira, mi reclamación, mi llanto. Lo que obtenía era normalidad, y esa normalidad la desestabilizaba más que cualquier pelea.
Al año del matrimonio descubrí que estaba embarazada. No lo había planeado, o más bien lo había considerado como una posibilidad que habría que manejar cuando llegara. Y llegó. Y lo manejé de la única manera que podía manejarlo, con la misma determinación con que manejaba todo lo demás. Mi hijo se llama Heriberto, como mi papá. Nació en octubre, un niño sano y ruidoso que llegó al mundo con los pulmones en pleno funcionamiento y una voluntad propia que quedó clara desde los primeros días. Cuando lo tuve en brazos por primera vez, algo en mí que había estado en suspenso desde hacía más de un año se asentó de una manera que no supe explicar entonces y que ahora entiendo perfectamente. Era amor puro, sin cálculos, sin estrategias, sin dobles fondos. El amor más sencillo que existe. El de una madre por su hijo. Rodrigo estuvo presente en el nacimiento. Se emocionó genuinamente, lo vi, y eso también me dijo algo, que era capaz de sentir que no era un hombre vacío. Solo era un hombre que no había aprendido a organizar sus sentimientos de una manera que no lastimara a los demás. Y esa ignorancia, esa incapacidad, lo hacía menos monstruoso, pero no menos responsable. Con el bebé, la vida doméstica se intensificó de la manera en que se intensifica cuando hay un recién nacido en la casa. Las noches sin dormir, la organización de los tiempos, la adaptación de todo. Rodrigo ayudaba lo que en ese entonces se consideraba que debía ayudar un padre, que era considerablemente menos de lo que era justo, pero considerablemente más de lo que hacían algunos. Y en medio de ese remolino de los primeros meses con el bebé, mi plan seguía avanzando. Porque un plan bien construido no necesita atención constante para progresar. Tiene su propio movimiento, sus propios engranajes. Solo hay que asegurarse de que cada pieza esté en el lugar correcto antes del momento en que todo se ponga en marcha. A los 18 meses del matrimonio fui a visitar a don Ernesto Villamizar por cuarta vez. Llevé los documentos que él me había pedido recopilar. Llevé información, llevé preguntas muy específicas. Y salí de esa oficina con respuestas que completaban el cuadro que había estado construyendo desde antes de la boda. Al cumplir los 2 años de casados, la situación financiera de la familia Castellanos había empeorado. La deuda de las tierras se había vencido y el banco había enviado el primer aviso formal. Don Augusto estaba buscando soluciones que no encontraba. Rodrigo lo sabía y estaba preocupado, pero no tenía las herramientas para resolver la situación. Y entonces llegó el momento en que yo entré al cuadro de una manera que nadie esperaba. Solicité una reunión con don Augusto, a solas, sin Rodrigo. Le dije que quería hablar de negocios. Don Augusto me miró con una mezcla de sorpresa y condescendencia que yo ya anticipaba. Era un hombre bueno en el fondo, pero era un hombre de su tiempo, y en su tiempo las mujeres no pedían reuniones de negocios. Sin embargo, la situación económica lo tenía suficientemente desesperado como para escuchar a cualquiera que pudiera tener algo útil que decir. Le presenté una propuesta, concreta, detallada, con números precisos. Una propuesta que demostraba que yo entendía su situación mejor que él mismo, que sabía exactamente cuánto debía y a quién, y que tenía una manera de resolverlo que protegería la farmacia, las tierras y el apellido Castellanos en el pueblo. Don Augusto me escuchó durante 45 minutos sin interrumpirme. Cuando terminé, se quedó en silencio un rato largo, mirando los papeles que yo había puesto sobre su escritorio. ¿De dónde sacaste toda esta información?, me preguntó. De prestar atención, le respondí. Me miró de una manera nueva, como si me estuviera viendo por primera vez. ¿Y qué quieres a cambio? Eso fue lo que le dije, y lo que quería era exactamente lo que él menos esperaba que una nuera de 20 y tantos años le pidiera en esa reunión. Porque lo que yo quería no era dinero, aunque había dinero en juego. No era posición, aunque había posición en juego. Lo que yo quería era algo que en ese pueblo y en esa época ninguna mujer había pedido jamás. Algo que cambiaría completamente el mapa de poder de los próximos años, sin que nadie supiera todavía que el mapa había cambiado. Y don Augusto, porque no tenía otra opción, y porque en el fondo era un hombre inteligente que reconocía la inteligencia cuando la veía, dijo que sí. Faza a segunda 0854, nadie supo lo que pasó en esa oficina ese día. Ni Rodrigo, ni mi mamá, ni las señoras del pueblo que se sentaban en la plaza a ver pasar la vida ajena. Don Augusto era un hombre que sabía guardar silencio cuando el silencio era necesario, y yo era una mujer que había aprendido que el silencio es la herramienta más poderosa que existe cuando uno sabe exactamente cuándo usarlo.
Salí de esa reunión con la misma cara de siempre, subí al bus de regreso al pueblo, recogí a mi hijo Heriberto de la casa de mi mamá donde lo había dejado esa mañana y llegué a casa a tiempo para tener la cena lista cuando Rodrigo llegara del trabajo. Todo igual, todo completamente igual por fuera, todo completamente distinto por dentro. Lo que había acordado con don Augusto esa tarde era esto. Yo aportaría el dinero necesario para saldar la deuda inmediata del banco. Dinero que había estado acumulando de una manera que ahora voy a explicar. A cambio, don Augusto me cedería, mediante escritura legal, una parte proporcional de las tierras del café. No a Rodrigo, a mí. A Josefina Restrepo de Castellanos en nombre propio, como bien propio y no ganancial, tal como me había explicado don Ernesto Villamizar que era posible hacer si los documentos estaban correctamente redactados. El dinero. Debo explicar el dinero porque sé que es lo primero que uno se pregunta. ¿De dónde sacó Josefina ese dinero si era la hija de un ferretero de pueblo que se había casado con el hijo de un farmacéutico? La respuesta es que lo había construido de a poco, de manera silenciosa, durante los 2 años del noviazgo y los 2 años del matrimonio. Mi papá me había enseñado a entender los números, y los números, cuando uno los entiende de verdad, empiezan a multiplicarse de maneras que la gente que solo los teme nunca descubre. Había ahorrado de la administración de la ferretería, dinero que mi papá me daba como pago por mi trabajo y que yo no gastaba en las cosas en que se suponía que debía gastarlo. Había hecho pequeños préstamos a vecinos del pueblo con un interés discreto, el tipo de favor que una señora le hace a otra señora cuando necesita algo para el mercado y no quiere ir al banco. Había vendido bordados. Había gestionado compras de insumos para la farmacia de los Castellanos cuando Rodrigo me lo pedía, y en esas gestiones había aprendido a negociar márgenes que nadie notaba pero que sumaban. No era una fortuna, pero era suficiente para lo que necesitaba. Y el valor real no estaba en la suma de dinero, sino en lo que compraba con ella. Tierra, tierra a mi nombre, tierra que nadie podía quitarme. Don Augusto cumplió su parte del trato. Las escrituras se firmaron 3 semanas después de nuestra reunión en la notaría de la ciudad, con don Ernesto Villamizar como el notario que las autenticó. Rodrigo no estuvo presente, no sabía qué estaba pasando. Nunca lo supo hasta mucho después, cuando ya era demasiado tarde para que eso cambiara algo. Esa fue mi segunda carta, y era mucho más poderosa que la primera. Los meses siguientes continuaron con la misma normalidad de siempre. Heriberto creció. Empezó a caminar, empezó a decir las primeras palabras. La vida doméstica siguió su ritmo. Rodrigo y yo éramos, para todos los efectos externos, un matrimonio estable y funcional. Don Augusto me miraba diferente en las reuniones familiares, con ese respeto nuevo y algo incómodo de quien acaba de darse cuenta de que subestimó a alguien. Dolores volvió a visitarnos con más frecuencia a medida que el tiempo fue suavizando la incomodidad, aunque nunca dejó de haber entre nosotras algo que no estaba en las visitas de antes de la boda, una capa delgada pero resistente de algo que ninguna de las dos nombraba. Fue en esa época cuando ocurrió la cosa que yo no había calculado, la cosa que ningún plan puede anticipar porque viene de un lugar que los planes no alcanzan. Rodrigo enfermó. No fue grave al principio, una tos que no cedía, un cansancio que no explicaba el trabajo. Pero las semanas pasaron y la tos no mejoraba y el médico del pueblo dijo que había que ir a la ciudad a hacer exámenes más completos. Fui con él, estuve en esa sala de espera del hospital por 3 horas, con Heriberto dormido en mis brazos, esperando que el médico saliera con los resultados. Y cuando el médico salió y habló de una infección pulmonar seria que requería tratamiento prolongado, vi a Rodrigo palidecer de una manera que nunca le había visto. Vi el miedo en su cara, el miedo real, el que no se puede controlar ni disimular, y entonces hice algo que no había planeado. Algo que vino de ese lugar en mí que todavía lo quería, a pesar de todo, con esa clase de querer complicado que no se deja organizar en columnas de debe y haber. Le tomé la mano, se la apreté y le dije, vamos a resolver esto. No lo dije por el plan, lo dije porque era verdad. Porque incluso en medio de todo lo que sabía y de todo lo que había construido en silencio, había algo en mí que no quería que Rodrigo se muriera en esa sala de hospital de la ciudad con sus pulmones enfermos y su vida a medio vivir. El tratamiento duró 6 meses. 6 meses en que yo me ocupé de todo, de él, de Heriberto, de la casa, de la farmacia cuando don Augusto necesitaba ayuda, de los trámites del médico, de los medicamentos. Me ocupé de todo con una eficiencia que la familia entera notó y agradeció.
Don Augusto me dijo una tarde, con esa torpeza afectuosa de los hombres que no saben expresar lo que sienten, que yo era lo mejor que le había pasado a su hijo. Y yo le sonreí y le dije gracias, don Augusto, y no le dije lo demás. Rodrigo se recuperó, lentamente, pero se recuperó. Y durante esos 6 meses de enfermedad y recuperación, algo cambió entre nosotros que yo no supe nombrar exactamente. No fue amor de la manera en que yo lo había imaginado cuando era una muchacha de 19 años detrás del mostrador de la ferretería. Era algo más sobrio y más real que eso. Era la clase de vínculo que se crea entre dos personas cuando una de ellas ha cuidado a la otra en el momento de mayor vulnerabilidad, independientemente de la historia que hay antes y después de ese momento. Rodrigo, cuando volvió a estar bien, me miró diferente, no con culpa porque no sabía que yo sabía, sino con algo más parecido al asombro, como si durante esos 6 meses hubiera visto por primera vez quién era realmente la mujer con quien se había casado. Ojalá hubiera bastado con eso. Ojalá la historia de Rodrigo y Dolores hubiera terminado sola, consumida por el tiempo y la distancia y la culpa, pero las historias que empiezan de esa manera rara vez terminan solas. Lo supe porque Dolores me lo dijo. No lo planeó, no fue una confesión calculada. Fue una tarde de mayo, cuando ella había venido a visitarme y estábamos sentadas en el patio de mi casa con los cafés en la mano mientras Heriberto dormía la siesta, y algo en la conversación derivó hacia un lugar que ninguna de las dos esperaba. Y de repente Dolores estaba llorando. Llorando de esa manera en que lloran las personas cuando llevan demasiado tiempo cargando algo que pesa más de lo que pueden seguir cargando. Me dijo que había terminado con Rodrigo hacía 4 meses, que habían tenido una conversación en la que ella le había dicho que no podía continuar, que lo que estaban haciendo le hacía daño a ella misma, que no era quien quería ser. Me dijo que Rodrigo no había opuesto mucha resistencia y que eso paradójicamente había sido lo más doloroso. Que la facilidad con que él lo había aceptado le había dicho todo lo que necesitaba saber sobre lo que ella representaba para él. Me dijo todo esto sin saber que yo sabía todo esto desde antes de la boda. La escuché en silencio, la dejé hablar hasta que no le quedó nada más que decir. Y cuando terminó, cuando levantó la cara con los ojos rojos y la expresión de alguien que acaba de vaciarse de algo muy pesado, le hice la única pregunta que importaba. ¿Por qué me lo estás diciendo ahora? Porque no puedo seguir mirándote a la cara sin que sepas, dijo, porque te lo mereces. Porque soy tu hermana y lo que hice no tiene perdón, pero al menos puedo darte la verdad. La miré durante un momento largo. Yo ya lo sabía, le dije. El silencio que siguió fue el más pesado que he vivido en mi vida. Dolores me miró como si las palabras que yo había dicho no tuvieran sentido en ningún idioma conocido. ¿Desde cuándo?, susurró. Desde 10 días antes de la boda. Vi cómo esa información la recorría por dentro como si fuera agua fría. Vi cómo reorganizaba todo lo que había pasado en los últimos 2 años con esa nueva información. Vi cómo entendía lo que eso significaba. ¿Y te casaste de todas formas? Sí, ¿por qué? Porque tenía mis razones, le dije. Las mismas razones que te di entonces. ¿Cuáles son esas razones, Josefina? Y entonces, por primera vez desde que empezó todo, le dije la verdad. Le expliqué lo que había hecho. No todo el detalle, no todos los documentos y las reuniones y los números, pero sí la esencia, que yo había decidido no ser la víctima de esa historia, que había decidido ser otra cosa, que el matrimonio no había sido la trampa que ellos creían haberme tendido, sino la herramienta que yo había usado para construir algo que ninguna de las dos, ninguna mujer de nuestro entorno, habría podido construir de otra manera. Dolores me escuchó sin decir nada. Cuando terminé tenía una expresión que yo no había visto antes en su cara. No era solo culpa, que ya estaba. Era algo mezclado con la culpa, algo que tardé en identificar y que cuando identifiqué me sorprendió. Era orgullo. Mi hermana estaba orgullosa de mí, con todo el peso de lo que había hecho, con toda la vergüenza y el arrepentimiento que la acompañaban. Estaba mirándome con algo parecido al orgullo. «Eres la persona más valiente que conozco», dijo en voz baja. «No soy valiente», le respondí, «soy práctica». Nos quedamos en silencio un rato más, con los cafés ya fríos en las manos. El sol de mayo se estaba poniendo detrás de los techos del vecindario y el patio fue quedándose en esa media luz suave de las tardes de pueblo, que yo recuerdo como la luz más hermosa que existe. «¿Me vas a perdonar algún día?», preguntó Dolores. Pensé antes de responder. No quería decir algo que no fuera verdad solo para aliviarle la carga. «Ya te perdoné», le dije finalmente. «No inmediatamente, pero sí, lo que no puedo prometerte es que vuelva a ser como antes».
Porque antes yo no sabía ciertas cosas que ahora sé, y no puedo desaber lo que sé. Dolores asintió. Era suficiente para ella. Era todo lo que podía darle yo. Esa tarde fue el comienzo de algo nuevo entre nosotras. No la restauración de lo que habíamos sido, porque eso ya no existía, sino algo diferente. Una relación adulta, honesta, con límites claros y sin ilusiones sobre lo que la sangre garantiza y lo que no garantiza. Fue más real que lo que habíamos tenido antes, aunque doliera más. Con Rodrigo, la conversación llegó 6 meses después de esa tarde con Dolores. Fue un domingo por la mañana. Heriberto estaba en casa de mis suegros. Rodrigo y yo estábamos solos en el apartamento y yo había decidido que era el momento. No porque no pudiera esperar más, sino porque ya tenía todo lo que necesitaba. Los documentos, las escrituras, la información, la claridad, todo estaba en orden. Y las conversaciones que llegan cuando todo está en orden son completamente distintas a las conversaciones que llegan en medio del desorden emocional. Me senté frente a él en la mesa del comedor. Puse las manos sobre la mesa. Lo miré. Tengo que contarte algo, le dije, y necesito que me escuches hasta el final antes de decir nada. Rodrigo me miró con esa calma suya. Asintió. Sé lo de Dolores, le dije. Supe desde 10 días antes de la boda. El color se le fue de la cara de una manera tan completa y tan rápida que fue casi impresionante. Se quedó completamente quieto, con las manos sobre la mesa mirándome sin parpadear. Lo dejé estar en ese silencio todo el tiempo que necesitó. No lo apresuré. No agregué más palabras para llenar el espacio. El silencio es una herramienta que uno aprende a usar cuando entiende que las palabras de más son las que arruinan los momentos importantes. Finalmente Rodrigo habló. Dijo, Josefina, solo mi nombre. Solo eso. Lo sé, Rodrigo, le dije. Sé todo lo que hay que saber, y te lo digo ahora porque hay cosas que necesito que entiendas. Le expliqué entonces lo que había hecho, con calma, con precisión, con todos los detalles que eran necesarios para que entendiera completamente la situación en que ambos nos encontrábamos. Las escrituras de las tierras, los documentos firmados antes de la boda con don Ernesto Villamizar, la reunión con don Augusto, los acuerdos, las protecciones legales que yo me había construido de manera sistemática mientras él creía que yo era simplemente la novia, luego la esposa, luego la madre de su hijo. Mientras hablaba vi pasar por su cara una secuencia de emociones que habría sido interesante estudiar si no hubiera estado yo en el centro de ellas. Sorpresa, incredulidad, algo parecido a la admiración, luego miedo, luego algo más complicado que el miedo, algo que creo que era vergüenza. No la vergüenza superficial de quien es descubierto en algo, sino la vergüenza más profunda de quien entiende de golpe la magnitud de lo que hizo y la magnitud de lo que la otra persona tuvo que hacer para sobrevivir a ello. Cuando terminé de hablar, Rodrigo estuvo en silencio durante un tiempo muy largo. Luego preguntó, ¿qué quieres hacer? Lo miré. Eso depende de ti, le dije, no de mí. Yo ya tomé mis decisiones, las tomé hace tiempo. Ahora tú tienes que tomar las tuyas. ¿Me estás pidiendo el divorcio? Te estoy dando la oportunidad de decidir qué clase de hombre quieres ser el resto de tu vida. Esa es la única pregunta que importa ahora mismo. Rodrigo bajó la cabeza. La tuvo baja un rato. Cuando la levantó tenía los ojos brillantes. No de llanto, pero sí de algo parecido. No merezco lo que hiciste por mí cuando estuve enfermo, dijo. No, le respondí, no lo mereces, pero lo hice de todas formas. Y eso también es algo que tú necesitas entender sobre mí. Hubo otra pausa. ¿Puedes decirme por qué? Preguntó. ¿Por qué no simplemente te fuiste? ¿Por qué todo esto? Porque irme no era suficiente, le dije. Irme sin nada, de la manera en que en ese tiempo las mujeres nos íbamos de los matrimonios rotos, sin recursos, sin protección, con un hijo y la reputación de la que se fue y ninguna otra cosa. Eso no era suficiente. Y yo no estaba dispuesta a conformarme con no suficiente. Rodrigo asintió muy despacio, con la cabeza todavía gacha. ¿Qué pasa ahora con el matrimonio?, preguntó. Eso depende de lo que tú decidas ser, le dije. Si decides ser honesto desde ahora, si decides que lo que construimos juntos, incluyendo a Heriberto, vale la pena construirlo de verdad, entonces podemos seguir. Pero desde la verdad, no desde la versión que tú has estado viviendo. Y no desde la versión en que yo soy la ingenua que no sabe nada. ¿Y si no puedo?, preguntó. Si no soy capaz de ser ese hombre, entonces me voy con lo que es mío, le dije. Y lo que es mío está perfectamente documentado.
Y en ese caso, Rodrigo, te aseguro que tú vas a saber exactamente lo que perdiste. No fue una amenaza. Lo dije como una descripción de la realidad, con el mismo tono en que uno le describe a alguien la situación del tiempo. Así están. Las cosas así funcionan, así va a ser. Rodrigo me miró durante un momento largo y entonces, por segunda vez en esa conversación, me sorprendió. Quiero ser ese hombre, dijo. No sé si puedo, pero quiero intentarlo. No le dije que sí de inmediato. No le dije que todo estaba perdonado. Le dije que el tiempo diría si las palabras eran ciertas y que yo era una mujer que sabía leer los hechos mejor que las palabras. Esa fue la conversación más honesta que tuvimos en todos los años que estuvimos casados. Y fue el comienzo de la única versión real de nuestro matrimonio, la que vino después de que se cayeron todas las fachadas y quedamos los dos con la verdad desnuda entre nosotros. No fue fácil. No les voy a decir que fue fácil porque sería mentira y a esta altura de mi vida no tengo ningún interés en contarles mentiras. Rodrigo tuvo que aprender a ser el hombre que dijo querer ser, y ese aprendizaje fue lento y tuvo tropiezos y hubo momentos en que yo me pregunté si había tomado la decisión correcta. Pero los momentos de duda también pasaron, como pasan todas las cosas que uno atraviesa con determinación. Con los años, con los hijos que vinieron después de Heriberto, con las estaciones y los cambios y los años que avanzan sin pedir permiso, Rodrigo se convirtió en algo que yo no había esperado que se convirtiera, en un compañero real, no perfecto, nunca fue perfecto y yo tampoco lo soy. Pero presente, honesto, finalmente, con esa honestidad tardía de los hombres que tardan en aprender, pero que aprenden de verdad cuando lo hacen. Don Augusto murió cuando Heriberto tenía 8 años. Nos dejó a nosotros la farmacia y las tierras, las mismas tierras de cuya deuda yo lo había salvado y que en parte ya eran mías de todas formas. Con las tierras que ya tenía a mi nombre y las que heredamos en conjunto, me convertí, sin que casi nadie en el pueblo lo entendiera completamente, en una de las mujeres con más patrimonio propio de toda esa región. No lo anuncié, no lo exhibí, no era necesario. El poder real nunca necesita anunciarse, solo necesita existir, y cuando existe de la manera correcta, hace su trabajo silenciosamente. Las tierras del café siguieron produciendo. Yo aprendí a administrarlas con la misma meticulosidad con que había aprendido todo lo demás, con paciencia, con atención, con la disposición a hacer las preguntas que la gente de mi entorno consideraba que yo no debería estar haciendo. Contraté a personas buenas, aprendí de ellas, mejoré los procesos. Al cabo de unos años, las tierras producían casi el doble de lo que producían cuando la familia las manejaba. Rodrigo nunca cuestionó mi rol en el negocio. Creo que en el fondo le aliviaba. Nunca fue un hombre de negocios por vocación, sino por herencia, y el negocio en manos mías prosperó de maneras que en las suyas no habría prosperado. Ese era uno de los términos de nuestro acuerdo no escrito. Él se hacía cargo de lo que se le daba bien, que era el trato con la gente, las relaciones del pueblo, el trabajo en la farmacia que sí entendía, y yo me hacía cargo del resto. Funcionó. No de la manera en que yo había soñado que funcionaría el matrimonio cuando era una muchacha de 19 años. Pero de una manera real, que tenía sus propias satisfacciones y sus propias formas de felicidad que yo no habría reconocido si me las hubieran descrito entonces porque eran demasiado distintas de lo que me habían enseñado a esperar. Heriberto creció siendo testigo de una madre que trabajaba, que tomaba decisiones, que ocupaba espacio en el mundo de los negocios con una naturalidad que en su época y en su lugar todavía causaba comentarios. Lo vi observar todo eso desde niño con esa manera que tienen los hijos de absorber lo que los padres son más que lo que los padres dicen. Cuando tuvo edad para entender, le conté partes de la historia. No toda, no inmediatamente, pero suficiente para que entendiera de dónde venía la tierra que iba a heredar y qué había costado construir lo que teníamos. Con Dolores, el tiempo hizo su trabajo de la manera en que solo el tiempo puede hacerlo. Nuestra relación evolucionó en algo que yo valoro profundamente, aunque sea distinto de lo que fue. Dolores nunca se casó, no por la situación con Rodrigo, o no solo por eso, sino porque fue descubriendo con los años que su naturaleza era más solitaria que gregaria, que prefería su propio espacio a la compañía constante, que tenía una vida interior rica que le bastaba de maneras que a otros les costaría entender. Se convirtió en maestra, y fue una maestra extraordinaria, de esas que sus alumnos recuerdan décadas después. Tuvo sus propias satisfacciones, tuvo su propia vida. Cuando mi mamá enfermó, ya al final, Dolores y yo nos turnamos para cuidarla.
Pasamos muchas tardes juntas en esa habitación donde nuestra mamá dormía más que estaba despierta, y en esas tardes hablamos de muchas cosas, incluyendo algunas de las que nunca habíamos hablado completamente. Hubo llantos. Hubo también risas, porque las hermanas que se conocen de toda la vida saben hacerse reír incluso en los momentos más difíciles. Y hubo algo que fue sanando despacio, en esas tardes, de una manera que yo no habría podido predecir, pero que agradezco con todo lo que tengo. El día que enterramos a mi mamá, Dolores y yo caminamos juntas de vuelta del cementerio, como cuando éramos niñas y volvíamos juntas del colegio. No nos dijimos nada importante. Caminamos nomás, con el sol de la tarde calentando el camino de tierra, con el ruido del pueblo alrededor, con el peso compartido de perder a la mujer que nos había traído al mundo a las dos. Eso también es una hermandad, la que sobrevive todo lo que intenta romperla. Rodrigo murió hace 12 años. Murió de noche, durmiendo de la manera en que uno quisiera irse cuando ya es tiempo de irse. Tenía 71 años. Había sido, en los últimos 20 años de su vida, el hombre que dijo querer ser aquella mañana en la mesa del comedor. No siempre fácil, no siempre perfecto, pero presente y honesto de la manera que importa. Cuando murió lloré. Lloré de verdad, con la clase de llanto que no se planifica ni se controla, el que viene cuando uno pierde a alguien con quien ha compartido una vida entera, con todos sus defectos y sus grietas y sus momentos de oscuridad y sus momentos de luz. Eso también me sorprendió. Que pudiera llorar así por él. Pero creo que lo entiendo ahora, a los 78 años, mejor de lo que lo habría entendido a los 40 o a los 50. El amor humano es complicado de maneras que las historias sencillas no capturan. Rodrigo me falló primero y profundamente. Yo respondí a esa falla con una inteligencia que me permitió sobrevivir. Y luego, en el espacio que quedó después de todas esas cosas, creció algo real entre nosotros. No el amor de los 22 años, que era ilusión más que sustancia, sino el otro. El que se construye con el tiempo y los hijos y los problemas compartidos y los años que van acumulando capas de historia común. Las tierras siguen produciendo. Las manejo ahora con ayuda de mi hijo Heriberto y de mi nuera Catalina, que tiene un talento para los negocios que me recuerda a mí misma de joven, y eso me llena de una alegría particular. Tengo 3 nietos que vienen a visitarme los domingos y que escuchan mis historias con esa mezcla de paciencia y fascinación que tienen los jóvenes cuando sienten que el pasado que están escuchando tiene algo que decirles al presente. No les he contado esta historia a ellos, todavía no. Quizás algún día, quizás cuando tenga la certeza de que están listos para entender lo que quiero que entiendan, que no es que la venganza es dulce ni que la astucia lo puede todo. Lo que quiero que entiendan es otra cosa, más difícil de decir en pocas palabras, pero que voy a intentar decir ahora. Lo que quiero que entiendan es que en los momentos en que la vida nos pone en situaciones que no elegimos, en que nos traicionan los que amamos o nos fallan los que nos juraron que no lo harían, tenemos siempre más opciones de las que creemos tener. La opción de sentarse a llorar existe y a veces es necesaria. La opción de irse existe y a veces es la correcta. Pero también existe la opción de quedarse y transformar, de convertir lo que intentaron hacerte en el material con que construyes algo que nadie más habría podido construir. No porque la transformación sea siempre posible, no porque la situación siempre lo permita, sino porque cuando es posible, cuando las circunstancias dan ese margen, la decisión de transformar en lugar de solo sobrevivir es la más valiente de todas. Yo no era una mujer valiente por naturaleza. Era una mujer asustada que había aprendido a actuar a pesar del miedo. Hay una diferencia enorme entre esas dos cosas y creo que es importante decirla. La valentía que funciona no es la ausencia de miedo, sino la decisión de hacer lo que hay que hacer mientras el miedo sigue estando ahí, sentado en la silla de al lado, sin que eso te paralice. Esa noche que pasé mirando el techo después de descubrir la verdad, mientras el miedo era tan grande que casi no me dejaba respirar, yo no lo vencí. No lo superé ni lo eliminé. Simplemente decidí que el miedo iba a tener que acompañarme mientras yo hacía lo que tenía que hacer y que eso era todo lo que podía ofrecerle, compañía en el camino, no rendición. Hay algo más que quiero decir antes de terminar. Algo sobre las mujeres de mi generación que creo que merece ser dicho, porque veo a veces que las generaciones más jóvenes asumen que las mujeres de antes éramos simplemente sumisas, simplemente víctimas de un tiempo injusto, simplemente figuras pasivas en las historias que les dan forma a los tiempos. Y no es verdad. Las mujeres de mi generación encontramos maneras de actuar en los espacios que nos dejaban los sistemas que no habíamos elegido.
Actuamos despacio y en silencio porque esa era la única manera disponible. Usamos las herramientas que teníamos, que eran menos y más limitadas que las herramientas que tienen ustedes ahora, pero las usamos con una creatividad y una determinación que merecen ser reconocidas. No estoy diciendo que el sistema era justo, no lo era. No estoy diciendo que la situación en que me encontré era aceptable, no lo era. Estoy diciendo que dentro de ese sistema injusto y de esa situación inaceptable, yo encontré un camino que fue mío, completamente mío. Y que recorrerlo me costó cosas que no habría querido que me costaran, pero que al final me llevó a un lugar donde pude estar de pie, con mis hijos, con mis tierras, con mi nombre. Con mi nombre. Eso quizá es lo más importante. Al final de todo, lo que una mujer tiene que poder llevarse consigo es su nombre, no el apellido heredado ni el apellido adquirido. El nombre que es solo de ella, la identidad que ninguna traición y ningún sistema puede borrar si uno decide protegerla con suficiente determinación. Yo sigo siendo Josefina, Josefina Restrepo, la hija del ferretero, la muchacha de las rosas rojas, la que amaba a su hermana aunque su hermana la fallara, la que aprendió a entender los números porque su papá le enseñó que eran el idioma del mundo real, la que caminó por el pasillo de una iglesia sabiendo todo lo que sabía y sonriendo de todas formas, no por debilidad sino porque esa sonrisa era el primer acto de la historia que ella misma había decidido escribir. 78 años, 3 hijos, 8 nietos. Unas tierras que siguen produciendo café en las laderas de esas montañas donde el abuelo de mi marido plantó los primeros árboles hace más de 100 años. Una hermana con quien hablo todos los martes por teléfono durante media hora exacta, no más ni menos, porque así somos ahora y así está bien. Un marido que ya no está, pero que dejó en mí las marcas que dejan las personas con quienes uno comparte una vida entera, las buenas y las que costaron. Y este secreto que hoy por primera vez les cuento a ustedes, porque hay cosas que pesan demasiado para llevárselas uno a la tumba. Y porque quizás hay alguien entre ustedes que en este momento está mirando el techo en la oscuridad de su cuarto, con el miedo sentado en la silla de al lado, preguntándose si tiene opciones. Y a esa persona quiero decirle lo mismo que mi papá me dijo sin decírmelo directamente cuando me puso la mano en el hombro en la ferretería. Sea lo que sea que estés planeando, hazlo bien y ten fe en que eres más capaz de lo que crees que eres. Siempre somos más capaces de lo que creemos que somos. Eso es lo que aprendí yo, Josefina Restrepo, en el camino que empezó con una traición y terminó en un lugar que nadie ni yo misma habría podido predecir aquella noche de noviembre en que me puse el vestido de seda marfil con la cola de 2,5 metros y caminé hacia un altar sabiendo todo lo que sabía, con el miedo en una mano y el plan en la otra. Cuéntenme en los comentarios, ¿ustedes habrían hecho lo que yo hice? ¿Se habrían ido o se habrían quedado a transformar? No hay respuesta correcta. Cada una de nosotras tiene su propio camino, sus propias herramientas, su propia manera de encontrar el valor cuando el valor no llega solo. Pero me interesa saber qué piensan. Tiempo A, las que se habrían ido inmediatamente. Tiempo B, las que, como yo, habrían buscado la manera de quedarse y construir desde adentro. Díganme, ¿estoy aquí? Y espero que la historia de esta viejita que fue alguna vez una muchacha asustada detrás de un mostrador de ferretería les sirva de algo, de fuerza, de inspiración, de recordatorio de que los finales que nadie espera son a veces los únicos que valen la pie.